Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso. En este video veremos cómo hacer una distribución de probabilidad en R. En primer lugar, recordemos que una distribución de probabilidad se puede representar mediante una tabla o mediante una gráfica, así se hace usualmente. En este caso, tenemos el ejemplo de una distribución de probabilidad de una variable aleatoria que se distribuye binomialmente. Tenemos como parámetros n igual a 10, es decir, 10 ensayos, y P igual a 0.5, o sea, probabilidad de éxito de 0.5. Entonces tenemos los distintos valores que puede tomar la variable aleatoria. Recordemos que con una variable que se distribuye binomialmente, estos son los valores de los posibles éxitos que se pueden tener en los 10 ensayos. 0 éxitos de los 10 ensayos, hay una probabilidad de 0.000976. Un éxito tiene una probabilidad de 0.009765 y así sucesivamente. Vamos rápidamente a R para ver cómo crear esta tabla. Entonces, en primer lugar, en R lo que haríamos sería crear las siguientes variables o vectores. Como queremos hacer una tabla que tiene dos columnas, vamos a utilizar un data frame. Recordemos que hemos visto en videos pasados los data frame, que son básicamente tablas. Entonces, para cada columna del data frame vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a crear un vector que se llame variable-aleatoria. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Entonces estamos diciendo que variable-aleatoria va a ser un vector. Ponemos la flecha de asignación y esto de aquí significa que es un vector, que obviamente en este momento está vacío. En segundo lugar vamos a crear otro vector que corresponderá a la segunda columna del data frame, que se va a llamar probabilidad. También es un vector y está vacío. Después lo que haremos es crear el data frame. Yo le voy a llamar distribución, sin acentos y en minúscula todo. Distribución, pongo la flecha y le digo que va a ser un data.frame. Y aquí adentro voy a colocar las columnas que debería de tener este data frame. La primera columna va a ser el vector variable-aleatoria y el segundo el vector probabilidad. Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es crear una tabla con dos columnas. La primera es variable aleatoria y la segunda es probabilidad. Sin embargo, estas columnas están vacías. Ahora, nosotros las vamos a llenar utilizando un for. Sé que existen muchas formas seguramente de hacer una distribución de probabilidad en R. Nosotros vamos a usar esta. Entonces vamos a abrir un for, abrimos y cerramos llave, y adentro de los paréntesis de este for vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir una x in 1 a 11. Entonces decimos que la variable x que va a ir controlando el for va a tomar los valores desde el 1 hasta el 11. Si contamos, pues estos valores son en total 11 justamente, porque yo quiero que mi for se repita 11 veces por lo siguiente. Vamos a regresar a PowerPoint. Mi tabla tiene 11 filas. Tenemos la fila desde esta, que sería la primera, hasta esta, que es la fila 11. Entonces, como se podrán dar cuenta, voy a usar el for para ir rellenando fila por fila la tabla. Ahora, ¿qué quiero que haga el for? Bueno, en primera instancia quiero que entre y en la primera fila, en la primera columna me coloque el 0 y en la primera fila, segunda columna, me coloque la probabilidad de que la variable aleatoria x tome este valor 0. Entonces vamos a hacer esto. Para ello lo que haríamos es lo siguiente. Vamos a pedir que el programa entre al data frame distribución y entonces, una vez que estemos aquí, con corchetes, abriendo y cerrando corchetes, vamos a pedirle que en la posición 1,1, o sea, en la posición, vamos a escribirlo así, 1,1, me escriba lo siguiente. Hay que tener claro aquí que estos valores son la fila en la que quiero que se posicione y la columna. Yo quiero fila 1, columna 1. Pero de hecho, en lugar de escribir 1,1, voy a escribir x,1. Como la x en primer lugar va a valer 1 en el for, pues me va a posicionar en la fila 1, columna 1. Y ahí quiero que me coloque el 0 que estaba en la tabla. Vamos a poner nuevamente la tabla. Ahí la podemos observar en la primera fila, primera columna, que sería esta, hay un 0. Entonces, básicamente esta instrucción que estoy dando es para que el programa escriba un 0. Entonces voy a colocar aquí x menos 1. En un momento más explicamos en detalle
Pero ahora vamos a ocuparnos de la segunda columna. Para hacer que escriba en la segunda columna vamos a escribir distribución, abrimos y cerramos corchetes, y también en la posición X, en este caso 2, porque quiero que sea en la segunda columna, lo que quiero es poner la probabilidad. Esta probabilidad ya sabemos por el video anterior que la podemos calcular de la siguiente manera. Divinom, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí debemos de colocar tres parámetros. El primero es el valor de la variable aleatoria sobre el cual queremos calcular la probabilidad, que en este caso es 0. Entonces, para no poner 0, vamos a poner x menos 1. Ahorita quedará claro por qué. Y no lo dije, pero la distribución de probabilidad que yo tenía en la tabla de PowerPoint era una distribución con 10 ensayos y probabilidad de éxito de 0.5. Entonces coloco 10,0.5. Entonces vamos a analizar un poco qué es lo que estamos haciendo. Vamos a crear un vector primero, después otro vector, finalmente un data frame, y lo que hará este for, que es en la cuarta línea, es comenzar desde el valor 1. Entonces va a empezar el for, x va a tomar el valor 1, va a ir a las llaves y va a hacer lo que está dentro de las llaves. Entonces llega aquí, ejecuta esta primera línea, y entonces le decimos que en el data frame distribución, en la posición x,1, pero como x vale 1 sería en la posición 1,1, fila 1, columna 1, va a escribir el valor x menos 1, o sea el valor 1 menos 1, que es 0. Después lo siguiente que hará es, va a entrar nuevamente al data frame distribución y en la posición x,2, que en este caso sería 1,2, fila 1, columna 2, va a calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1 menos 1. 1 menos 1 es 0, entonces tomaría o calcularía la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0, dados 10 ensayos con probabilidad de éxito 0.5. Voy a regresar esto a la normalidad. Vamos a colocar las X. Después, ¿qué pasa? Pues va a llegar al fin del for y se va a regresar. Va a aumentarle un valor a la X. Ahora X vale 2. Sigue estando en el rango que yo le pedí, de 1 hasta 11. Y vuelve a entrar y vuelve a ejecutar. Pero ahora X vale 2, entonces va a entrar al data frame en la posición 2,1, fila 2, columna 1, y va a escribir el valor 2 menos 1, o sea el 1. Después va a entrar otra vez al data frame en la posición 2,2, que sería fila 2, columna 2, y va a calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 2 menos 1. 2 menos 1 es obviamente 1, entonces es como aquí si tuviéramos 1 dados 10 ensayos con probabilidad de éxito 0.5. Entonces vamos a devolver esto a la normalidad. Entonces antes de ejecutar esto, obviamente vamos a llamar al data frame porque no lo hemos impreso. Recordemos que para imprimir una variable o un data frame, un vector, basta con que escribamos un nombre. Entonces vamos a ejecutar esto y ver qué es lo que sucede. Bien, lo ejecutamos y como podemos darnos cuenta está apareciendo justamente lo que creíamos. Tenemos en la primera fila del data frame, columna 1, valor 0. Y de hecho en esta primera columna todos los valores del 0 hasta el 10 que puede tomar la variable aleatoria. Y en la columna 2 todas las probabilidades. Voy a colocar rápidamente las probabilidades de PowerPoint para que veamos que es exactamente lo mismo. Regreso a R. Ahora, ¿qué sucede? Lo único que yo quisiera cambiar aquí a lo mejor es el título de las columnas. En lugar de que se llamen B1 y B2, ponerle el nombre de las variables que yo hice. Para ello, bueno, antes de imprimir el data frame, voy a usar la función callNames que ya sabemos usar. Le pongo el nombre del data frame que quiero editar y con un vector le digo que quiero que la primera columna, lo ponemos entre comillas, se llame variable-aleatoria y coma, y otra vez entre comillas pongo el nombre de la segunda que sería probabilidad. Entonces voy a borrar mi consola, voy a ejecutar nuevamente todo esto y ya está. Como podemos ver ahora aparecen los nombres de variable aleatoria y probabilidad. Ahora lo que nosotros podríamos hacer aquí es realizar también una gráfica. Entonces voy a explicar brevemente algo antes de hacer la gráfica. Simplemente, como ahora estamos en RStudio desde la computadora, lo que nosotros debemos hacer es, una vez que lo hemos instalado, pues no tenemos muchos paquetes instalados, más que los que vienen predefinidos. Entonces, para hacer gráficas utilizamos el paquete ggplot2.
Entonces lo que voy a hacer en primer lugar es instalar el paquete. Voy a escribir install.packages y entre paréntesis, entre comillas, voy a aquí escribir ggplot2, que es el nombre del paquete que quiero instalar. Le doy enter, va a tardar un poco y va a instalar el paquete. Una vez que este paquete quede instalado, yo no tengo que volver a instalarlo. O sea, simplemente basta con que lo haga una vez y ya quedará instalado, descargado e instalado en mi computadora. Ahora ya lo voy a poder usar siempre que quiera, sin necesidad de estarlo instalando. Voy a borrar aquí la consola, ya terminó. Aquí puedo ver que ya me deja escribir nuevamente. Lo que voy a hacer aquí simplemente es utilizar la función library para decirle al programa que quiero usar el paquete. Ya está instalado, lo único que sí tengo que hacer es escribir library. Ahora voy a mostrar la gráfica de la distribución binomial. No voy a poner el código, simplemente en un momento aparecerá la gráfica, puesto que esa sería una buena tarea o un buen ejercicio para ustedes, el hecho de que puedan hacer la gráfica por su propia cuenta. Bien, como podemos observar aquí, ya tenemos la gráfica de la distribución binomial, esta que tenemos aquí a la derecha. He borrado el código para que no aparezca, pero voy a acercarme. Esa sería entonces la manera en la que se puede hacer la distribución de probabilidad a manera de gráfica. Obviamente aquí no tenemos formato APA, aunque ya hemos visto en videos pasados cómo hacer una función que rápidamente me convierte en formato APA toda mi gráfica. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer nosotros es pasar a PowerPoint. Entonces, una vez en PowerPoint, nosotros podríamos estar interesados en calcular la distribución de probabilidad acumulada. No voy a mostrar en el video cómo hacerlo, porque es bastante sencillo. De hecho, con el for que tenemos lo podemos hacer. Simplemente explicaré grosso modo qué haríamos. Tendríamos que agregar una columna 3 a nuestra tabla. Obviamente tendríamos que crear un nuevo vector, modificar cuando creamos el data frame para agregar la tercera columna, que sería ese tercer vector. Y entonces dentro del for le tendríamos que pedir también que, bueno, en las distintas filas en la columna 3 me vaya colocando los valores de la probabilidad acumulada. Ya hemos visto en el video pasado cómo calcular esta distribución acumulada. Utilizamos la función pbinom con los parámetros q, size y prop. Entonces, recordemos que la probabilidad acumulada no es otra cosa que la suma de las probabilidades hasta un cierto valor x o q, como lo entiende R. Por ejemplo, la probabilidad de que x sea menor o igual a 3 es la probabilidad acumulada de 3. Y simplemente es la suma de esta probabilidad de que x sea igual a 3 más las sumas de que la variable aleatoria tome valores más pequeños. O sea, la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 0. Si ustedes suman manualmente estas probabilidades desde 0 hasta 3, verán que coincide el valor con este de aquí, 0.1718, que es la probabilidad justamente de que x sea menor o igual a 3. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí, nos vemos en los siguientes.